Esa cruz es el lugar donde el Señor Jesucristo hizo el intercambio más maravilloso para nuestras vidas. ¿En qué consistió ese intercambio? Ese intercambio consistió en que todo lo que tú y yo merecíamos por causa de nuestra condición de pecado, dice la palabra del Señor que en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, Jesús hizo un intercambio. Habíamos hablado el domingo, hace 15 días, de que en la cruz fue cambiado tu tristeza y mi tristeza por el gozo del Señor. Él se llevó nuestra tristeza para darnos alegría. También dice la palabra del Señor. Luego, a los 8 días siguientes, estudiamos la palabra. Otro intercambio que hubo es que Él se llevó tu enfermedad, mi enfermedad, a cambio de su sanidad. En sus llagas, en las heridas que Cristo sufrió, nosotros fuimos sanados. Hoy vamos a hablar de otro intercambio que se dio en la cruz. Hubo otro intercambio que se dio en la cruz. El intercambio, tal y como aparece aquí en este aviso, nosotros estábamos condenados a muerte por causa de nuestros pecados. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él se llevó esa sentencia de muerte para Él mismo cumplirla en su propio cuerpo, y a cambio de ello nos dio a nosotros vida, pero no cualquier vida. No te hablo de la vida biológica, te estoy hablando de algo mucho más poderoso y más allá de eso. Él quitó la muerte que nosotros merecíamos para darnos vida eterna. Hoy vamos a hablar acerca de ese intercambio. Pues acuérdate, nos cambió el gozo, nos cambió la tristeza por esa alegría, ¿verdad? Nos cambió la tristeza por alegría. Nos dio salud, nos dio sanidad, y se llevó nuestra enfermedad sobre su propio cuerpo. Eso lo hablamos nosotros en la reunión pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de otro intercambio, que es que Él se llevó la muerte que nosotros merecíamos sufrir. Él se llevó la muerte, la sufrió en sí mismo para darnos vida eterna. Es importante que tú entiendas, algo que vamos a estudiar hoy es algo que tal vez tú nunca te habías detenido a analizar. Porque muchas veces habíamos estudiado de pronto o habías visto en diferentes lugares, te habían explicado que la muerte de Jesucristo nos dio vida eterna, pero eso para nosotros intelectualmente no tenía como un significado tan profundo como realmente lo tiene. Cuando te digo a ti que Él nos dio a nosotros vida eterna y se llevó la sentencia de muerte que nosotros merecíamos, esto lo vamos a mirar a la luz de la palabra. Vamos a ir primero Isaías capítulo 53 y vamos a leer el versículo 12. Isaías capítulo 53, versículo 12. Mira lo que dice el pasaje de la escritura. Sobre todo la última parte, la segunda parte, la que voy a leer yo. Dice: porque Él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Eso dice la palabra. Él dio su vida voluntariamente. Cuando dice la palabra que Él dio su vida voluntariamente, las personas piensan, no, qué pesar fue que a Jesús lo mataron los soldados romanos. En realidad no fue eso. Jesús dijo algo muy importante en la escritura y dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo.
O sea, realmente a él nadie le quitó la vida. Él la puso voluntariamente en propiciación por nuestros pecados. Y aquí dice, él se entregó voluntariamente a la muerte. ¿Y por qué se entregó a la muerte de manera voluntaria? Resulta que él debía pagar la sentencia de muerte que había contra nosotros. ¿Por qué había contra nosotros una sentencia de muerte? Porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Ninguna persona que practica el pecado puede decir que está bien con Dios, o que puede seguir viviendo y no le va a pasar nada. La misma práctica del pecado hace que sobre la persona exista una sentencia de muerte. Eso es una realidad. Está sentenciado a muerte todo aquel que practique el pecado. Entendiendo esto, el Señor Jesucristo, sabiendo que había en contra de nosotros una sentencia de muerte, porque todos nosotros nos habíamos descarriado, ninguno de nosotros puede decir que está libre de pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos, todos, absolutamente todos pecamos. Pero entonces dice la palabra del Señor que Dios mismo, el Padre, cargó sobre su propio Hijo el castigo que nosotros merecíamos pagar. Había una sentencia de muerte sobre tu vida y sobre la mía. Estábamos sentenciados a muerte por causa de nuestros delitos y pecados. Pero, ¿qué es la muerte? Porque muchas personas piensan que la muerte simplemente es cuando una persona deja de respirar. Pero la muerte es mucho más que eso. ¿Qué es realmente la muerte? ¿Y cómo la muerte entró al mundo? ¿Algún día te has hecho esa pregunta? ¿Tú algún día te has preguntado realmente qué es la muerte y cómo entró la muerte al mundo? A veces nosotros somos muy facilistas y nos gusta que nos den estas respuestas en la televisión. Los programas de brujos, los que leen las cartas, el tarot, la carta astral y todo ese tipo de mentirosos y falsos profetas le dicen a la gente que no, tranquilos, hay varias vidas, la reencarnación. Y entonces vuelven todo relativo para que la gente piense que nunca se va a encontrar con Dios, sino que esto es simplemente una sucesión de cosas y de ciclos y círculos y esto nunca se acaba. Pasamos de una vida a otra. Eso es mentira. La reencarnación es una gran mentira. ¿Sabes por qué? En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice la palabra del Señor, porque de la manera que está escrito, que el hombre muera una sola vez y después del juicio. La Biblia no dice que después de que muera reencarna en un ratón o en un perro o reencarna en quién sabe qué actor de televisión. No, la palabra del Señor es clara cuando afirma que morimos una sola vez, absolutamente una sola vez. Y eso tiene que estar claro para ti y para mí, porque la reencarnación es una doctrina que está inmersa de una manera muy camuflada en varias religiones. La reencarnación no existe. Empezamos por ahí, porque si tú vas a entender lo que es la muerte, tienes que saber que no hay reencarnación. Porque para el que cree en la reencarnación, la muerte tiene otro significado raro, es otra cosa. La muerte es real. La palabra de Dios habla acerca de lo que es la muerte y la manera como entró en el mundo. Desde la perspectiva biológica, la muerte es el cese total de todas las funciones del cuerpo. Cesa la actividad del cerebro, cesa la actividad del corazón, el sistema sanguíneo, cesa el sistema respiratorio, digestivo, el cese total de las funciones del cuerpo, biológicamente hablando. Pero
espiritualmente, la muerte tiene un significado todavía mucho más profundo. Y este es el que no piensa la gente. La gente no piensa en esto. ¿Y qué es la muerte? Espiritualmente hablando, la muerte es la separación de Dios. La muerte es la ausencia de Dios en el hombre. Y así es como están la mayoría de las naciones de la tierra, muertas en sus delitos y pecados. Y la mayoría de los seres humanos que rechazan el mensaje del Evangelio, que rechazan la palabra, que rechazan a Jesucristo, que rechazan la salvación que el Señor quiere darles, son personas que están literalmente muertas. No, pero usted está equivocada. Yo puedo respirar, yo la puedo escuchar, yo estoy vivo, estoy más vivo que usted. Tal vez biológicamente hablando, pero espiritualmente tú puedes estar muerto, aunque no seas consciente. Tú puedes estar muerto. Vamos al origen. Cuando Dios hizo la creación, quiero explicarte algo. Cuando Dios hizo la creación, Dios no creó al hombre para que estuviera muerto. El diseño del hombre, conforme Dios lo concibió, no era para que el hombre viviera muerto. Porque eso es como la madre querer dar a luz un hijo que nazca muerto. Y eso es ilógico. Cuando Dios creó al hombre, lo creó sin relación con la muerte. ¿Cómo fue entonces que entró la muerte al mundo? Te voy a explicar en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 sucedió algo. Dios, cuando había creado al hombre, le dio al hombre la orden: no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. No podrás comer de ese árbol, te lo prohíbo. Dios le dio la orden al hombre: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la palabra que estando Adán en el huerto del Edén, dice la escritura que se le aparece Satanás como serpiente y le habla y le dice una mentira que le voy a leer a usted. Acá, mire lo que le dice. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor y serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Entonces la mentira más grande que el diablo le dijo a Adán y a Eva en aquel día en el huerto del Edén era: ustedes no van a morir si comen del árbol, ustedes van a ser como dioses y van a ser conocedores del bien y el mal. Entonces, si tú quieres saber cómo entró la muerte al mundo, la muerte entró por una mentira que el hombre creyó, una mentira que el hombre le creyó a Satanás, que sería como Dios. Quiso ser semejante a Dios, lo mismo que Satanás, igual. Quiso ser semejante a Dios. Y dice la palabra que comió del fruto que Dios le había prohibido. Y dice el versículo 7, como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. La palabra del Señor dice que cuando ellos comieron, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Pero ¿cuál fue el problema? La gente dice: pues bueno, mire que entonces sí fueron conocedores como Satanás le dijo, entonces no los engañó. No, sí los engañó. Te voy a decir por qué. Porque Adán era conocedor del bien, tenía una comunión íntima con Dios y conocía todas las cosas del universo. Era un hombre con un conocimiento y gran sabiduría. Pues tanto así que Dios le dio la capacidad de ponerle nombres a todos los animales del universo. Y para Adán ponerle nombres a todos los animales del universo, pues tenía que conocerlos todos. Hasta el que está en las profundidades más abajo del agua, de los mares, de los ríos, yo qué sé. Pues Adán conocía el bien. Lo que no conocía Adán era el mal. Ese era el que le hacía falta. Y dice la palabra que cuando comió del árbol le fueron abiertos los ojos.
y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces comenzó a entrar en Adán la vergüenza, comenzó a entrar en Adán el temor, comenzó a entrar en Adán toda la conciencia pecaminosa. Eso fue lo que sucedió por causa de comer el árbol. Pero no solamente fue eso. En ese momento entró la muerte al hombre. La sentencia que Dios le dio al hombre, que está en Génesis 3:19, dice, obtendrás tu comida con el sudor de tu frente hasta que mueras. Eso no lo tenía planeado. O sea, Dios no había creado al hombre para eso. El hombre fue el que tomó la decisión. Hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú fuiste de allí, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esa fue una sentencia, esa fue una maldición. Eso fue algo que Dios hizo por consecuencia, por causa, de Adán haber desobedecido. Ahí entró la muerte, porque Adán era eterno. Adán y Eva eran seres eternos, eran seres perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios, con una comunión profunda y perfecta. Ellos podían hablar con Dios y verlo cara a cara. Pero cuando comieron del fruto, inmediatamente hubo una separación de Dios. Esa es la muerte más importante, ese es el concepto más importante de la muerte, la separación de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Esto que te leí de Génesis, te estoy hablando del Antiguo Testamento, de cómo Dios creó el mundo. Pero te voy a hablar de Romanos capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El pecado entró al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Es una sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte que había contra nosotros, que hay contra nosotros, una sentencia de muerte, porque por cuanto todos pecaron, están sentenciados a muerte. Entonces nadie puede decir, estando lejos de Dios, estando practicando el pecado, estando sin Cristo, nadie me puede decir que está vivo. Está andando, respira, sí, pero está muerto. Está muerto. Definitivamente andábamos muertos. Y la palabra lo dice. Pero mire lo que dice también en Efesios capítulo 2. Acerca de cómo los seres humanos podemos pasar de la muerte a la vida. Porque no solamente Dios nos muestra nuestra condición actual, sino que también el Señor nos habla de la salida. Siempre Dios nos está dando una salida por su infinito amor. Efesios capítulo 2 dice del 1 al 5. Voy a leerlo para que tú sepas cuál es la salida. Si hay alguna persona aquí que se encuentra, que sabe y que es consciente que ha estado alejada de Dios, que ha estado muerto o muerta en sus delitos y pecados, la respuesta, la solución que tú tienes está aquí en Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Dice así la palabra: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Eso dice la Escritura. La palabra del Señor nos está hablando que nosotros fuimos salvos no por practicar una religión. Somos salvos es por la generosidad de Dios, por su gran misericordia, porque la salvación no se alcanza practicando religiones. La salvación se alcanza es con un verdadero arrepentimiento.
La salvación realmente la recibimos como un regalo, pero por causa de nosotros haber creído en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Esa es la única manera y no hay otra manera. Entonces así, cuando una persona toma la decisión de dejar de estar muerto, porque lo bueno de todo es que el que está muerto, Dios nos da la libertad. El que está muerto tiene la oportunidad de decidir si quiere seguir muerto o si quiere recibir vida. Lo bueno es eso, que aún estando muerto, este tipo de muerte, Dios nos da la oportunidad de poder cambiar la historia. Claro, si tú tienes ya muerte biológica, mi querido amigo, ahí sí bailas. Si tú estás muerto ya en vida, partiste de este mundo, estás en un sepulcro, no es que como dice la tradición que te vas al purgatorio o que te sacan a punta de misas y esas cosas. No, señor. El que murió ya, su destino ya está trazado. Porque la decisión la tomas es cuando estás vivo, cuando estás en este mundo. Eso tiene que quedar claro. Sin embargo, estando nosotros en este mundo, respirando y actuando, puede haber una persona que está muerta, aunque vaya caminando por las calles, pero está muerto. ¿Y por qué está muerto? Porque está alejado de Dios. De la muerte espiritual es estar separado de Dios. Pero si tú quieres pasar de la muerte a la vida, si tú quieres dejar de estar muerto y recibir esa vida que Dios te da, aquí te voy a dar entonces cómo es las instrucciones en la palabra, qué es lo que tú tienes que hacer. Pasamos de muerte a vida a través de Jesucristo. Por la fe en Cristo tú pasas de la muerte a la vida, pero no de la muerte, no te estoy hablando simplemente de la vida humana, te estoy hablando de la vida eterna. La vida eterna es más profunda que la vida humana, la vida eterna que viene de Dios. Analicemos qué pasó en la cruz, qué fue lo que sucedió en la cruz y cómo se dio ese intercambio de que Jesucristo recibió la sentencia de muerte, recibió la muerte, pagó con su vida la deuda de muerte que teníamos y a cambio de eso nos dio vida, un intercambio. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: los hijos de una familia son gente de carne y hueso, por eso Jesús se hizo carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Pues mira una cosa, Jesucristo, al dar su vida sin estar obligado a ello, siendo puro, limpio y sin mancha, Él era inocente, no tenía ninguna relación con el pecado. Sin embargo, cargó la sentencia de muerte que había sobre nosotros por nuestros pecados y maldades. Él cargó la sentencia sobre sí mismo y murió por nosotros. Al morir por nosotros, estando muerto, enfrentó el poder de la muerte. Él enfrentó a la muerte y se presentó. Dice la palabra que bajó a los sepulcros, bajó al Seol, al lugar de los muertos. Él descendió, literalmente, y se enfrentó a la muerte. ¿Y sabes qué sucedió ahí? Sucedió una, no te digo una fuerte batalla, porque cuando uno dice batalla es porque hay dos fuerzas que son equilibradas y el uno por acá volea pata y el otro puño. Y no, eso no fue así. Porque el señorío de Cristo está por encima del mismo poder de la muerte. Lo que sucedió cuando Él descendió a las profundidades de la muerte, del Seol, lo que hizo el Señor fue que le quitó la autoridad que tenía la muerte sobre tu vida. El Señor le quitó esa autoridad. El Señor le quitó esa autoridad. Y aquí dice la palabra, nosotros teníamos una deuda. Y tú y yo estábamos esclavos del poder de la muerte porque estábamos sentenciados a muerte. Sin embargo, dice aquí en la palabra que Él murió en lugar de nosotros y esa sentencia de muerte la pagó Él en sí mismo. Y al pagarla a Él, ya la muerte no tenía nada más que reclamar. Entonces lo que hizo Jesús es, bueno, ahora la autoridad que tú tenías sobre toda la humanidad, te la quito. Y te la arrebató. Y se la arrebató. ¿Y cómo te puedo yo asegurar y demostrar que se la arrebató? Apocalipsis 1:18
Te lo voy a leer. Algunas personas leen este pasaje de Apocalipsis y no lo entienden, pero ahora sí lo entiendes, porque estamos leyendo en contexto todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Mira lo que dice. El apóstol Juan tiene una visión acerca de los tiempos futuros. Dios le muestra todo lo que va a suceder, pero también entonces le muestra cosas que estaban sucediendo en el momento en que Cristo murió en la cruz. Y dice aquí la escritura que en visiones de Dios, el apóstol Juan ve a Jesucristo que se presenta y le dice, Jesucristo le dice a Juan, escucha, Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre, tengo el poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Esta afirmación es tan profunda y tiene tanto poder y destruye todo poder de la muerte sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ningún líder religioso, ningún tipo famoso de ninguna religión, de ninguna cultura puede decir, estuve muerto pero ahora vivo. ¿Quién lo puede decir? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde están todos ellos? 3 metros bajo tierra. Y los que incineraron están en polvillo. Ninguno de ellos puede decir, ya volví, aquí estoy. No hay nadie que haya vencido el poder de la muerte como Jesucristo. No hay nadie que haya vencido el poder de la muerte como Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso, tú y yo tenemos la certeza que al creer en Jesucristo, que al recibirlo como Señor y Salvador, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Te lo estoy diciendo como una verdad bíblica profunda de la doctrina del Evangelio. Lo más poderoso, que la muerte no se puede enseñorear de tu vida. La muerte no puede gobernarte y ya no estás sometido al temor a la muerte. Cuando una persona se entrega a Jesucristo de verdad, cuando una persona es redimida por la sangre del Cordero, nunca más vuelve a tener miedo de morirse. El miedo a la muerte tiene que desaparecer, porque aquí mismo lo dice el Señor Jesucristo, Hebreos 2:15, para liberar a los que estaban esclavos del temor a la muerte. Liberar a los que estaban esclavos del temor a la muerte. ¿Por qué a la gente le da miedo de morirse? ¿Por qué me daba miedo a mí? A mí me daba miedo morirme porque no estaba preparada. Aún en el momento que yo era atea, en el tiempo que yo era atea, que no creía en Dios, me daba miedo morir. Porque en mi conciencia, muy en lo profundo, que yo ni siquiera era consciente de ello, me daba miedo morir. Porque dentro de mí había una certeza de que no estaba preparada. La gente le da miedo de la muerte, la gente le da miedo lo que hay allá en el Seol, en el lugar de los muertos. ¿Qué pasa cuando uno muere? Todo ese asunto, ese tema le da a la gente terror. Y tiembla y la gente se transforma. Y hay maremotos y todo lo que vemos en televisión y la gente se angustia y entonces ahí sí busca a Dios y quiere resolver las cosas, quiere reconciliarse con Dios. Todo el mundo ahí sí quieren prepararse para partir de este mundo. Y solo buscan a Dios cuando están bajo peligro de muerte. ¿Pero por qué? Porque el temor a la muerte los ha gobernado. ¿Y por qué los gobierna el temor a la muerte? Porque hace falta que ellos puedan vivir una libertad. La libertad que da Cristo del temor a la muerte. En el amor de Dios dice en 1 de Juan capítulo 4 que en el amor de Dios no hay temor. No hay temor. ¿Sabes por qué no hay temor? Porque el Señor echa fuera todo temor. El temor lleva en sí mismo castigo. La palabra del Señor nos habla de que la obra de Cristo en la vida de una persona le trae libertad. Le trae total libertad. Ahora, alguien podría decir, bueno, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, entonces tranquilos todos porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. No, 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 así no es. ¿Cómo es entonces? Como dice la palabra. Te voy a dar la respuesta en Romanos capítulo 6 versículo 5, porque es una pregunta. ¿Cómo hago yo
Estamos convencidos de que Jesucristo da vida eterna y nos libra del poder de la muerte. Eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Pero ¿cómo hago yo para ser libre de la muerte y recibir esa vida eterna? ¿Qué trámite tengo que hacer? ¿Qué proceso se debe llevar a cabo? Porque eso no es solamente así. Ay, no, la salvación, entonces todos somos salvos. Y la gente atestada de pecado y se atreve a decir que salva. Dice Romanos, capítulo 6, versículo 5. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió, mire lo que dice, murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Y el versículo 7 dice algo tremendo, un muerto está libre del poder del pecado. Entonces mira lo que hace la muerte de Cristo a todo aquel que cree. La muerte de Cristo le da vida. ¿Cómo participo? Tú no puedes tener vida eterna si tú no participas de la muerte de Cristo. Participar de la muerte de Cristo no es como hacen de pronto en Semana Santa, que muchos hasta se hacen crucificar y se hacen lacerar. No, eso no es participar de la muerte de Cristo, eso es una ofensa a la muerte de Cristo, es una ofensa a Jesús, hacer eso. Porque te está demostrando a cualquier pisco que puede crucificar. No, eso no es así, eso es una ofensa. ¿Cómo participar de la muerte de Cristo? Tú participas de la muerte de Cristo cuando te haces uno con Cristo en su muerte. Qué interesante. ¿Y cómo te haces uno con Cristo en su muerte? Dice la palabra, cuando ese viejo hombre, cuando esa vieja naturaleza tuya, tú te despojas de ella. Y mueres para el pecado, tú mueres, tú tomas la decisión de morir al pecado. Por eso dice en el versículo 7, un muerto está libre del poder del pecado. Tú nunca has visto un muerto planeando una pachanga para irse con su amante por a quién sabe a qué motel. De pronto en las películas de esos muertos andantes, ¿cómo es que le dicen? Los zombies y eso, bueno, eso es puro Hollywood. Pero realmente un muerto, escúchame, un muerto, tú nunca lo ves planeando hacer maldades. Está muerto. Entonces, como está muerto, no siente nada, porque está muerto. Entonces hay personas que hablan de que tienen vida eterna, de que tienen a Cristo en su corazón, pero están más vivos que quién sabe qué. ¿Y qué quiere decir estar vivos que quién sabe qué? Me refiero a que son personas que siguen practicando el pecado. Entonces no están muertos. ¿Sabes cómo tú y yo debemos morir? Morir no es la parte literal biológica, que te suicides por causa de Cristo, porque eso también lo hacen otras religiones, ¿cierto? Que se inmolan y que van y explotan por allá con bombas y no sé qué, que en nombre de no sé quién. Bueno, eso no es morir. Eso no es morir para vida eterna. Realmente morir para vida eterna es que tú decretes que esa vieja naturaleza ya tiene que morir. Y tú lo que haces es que la llevas a la cruz para que muera allí. Participas de la muerte de Cristo, como dice aquí en la palabra, cuando nos unimos en su muerte. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo. Entonces, si tu vida antes murió con Cristo, ¿quién era fulano? Ah, tremendo ladrón. Qué berraco para robar. No puede uno descuidarse porque le echaba mano a lo que viera. Pero resulta que esa persona se arrepiente de pecado y tomó la decisión de participar de la muerte de Cristo. ¿Y cómo participa ese ladrón de la muerte de Cristo? Dejando para siempre de robar. Y empezando a trabajar, y antes por lo contrario, dándole a la gente que lo necesita. ¿Sí? El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, el que robaba no robe más. Entonces, si aquella persona está dominada, la persona que está dominada por un pecado determinado, si quiere realmente vida eterna, lo que tiene que hacer es participar de la muerte. Tú y yo tenemos que participar de la muerte de
Cristo. No practicar religiones, es morir. Tú y yo tenemos que morir con Cristo. ¿Y qué es morir con Cristo? No es que te suicides. Te repito, no es que te suicides, es que tu naturaleza pecaminosa tiene que morir. Y es una decisión, porque Dios nunca nos obliga a nada. Morir es que tu naturaleza pecaminosa, tú haces que se muera, ya no más. Si yo era mentiroso, ya no más. Voy a decir la verdad de ahora en adelante. Si yo era una persona infiel, si un hombre era infiel a su esposa, ya nunca más será infiel. Si una persona era así, así, ya nunca más va a ser. Porque tú, ¿qué haces? Tú te despojas de tu naturaleza pecaminosa. Así es como muere. Y así se te pasen todas las tentaciones por encima. Tú tienes que entender que la verdadera manera de morir para tener vida eterna, en realidad, no es practicar una religión. Hay gente que practica religión y no muere. Están más vivos que nunca. Y por eso la gente se descarría. Ay, este que iba al culto no sé qué, y míralo ya otra vez por ahí tomando en la... Sí, porque es que no murió. La religión no te mata. Bueno, sí te mata la sensibilidad del Espíritu Santo. Pero la religión no te lleva a morir. Lo que te lleva a morir verdaderamente es que tú participes de la muerte de Cristo, despojándote de tu naturaleza pecaminosa. Hay religiones que dicen que Cristo no murió, no fue crucificado. Eso es mentira. Claro que sí. Y es esa verdad de que Cristo murió en la cruz. Y la palabra crucifixión es una evidencia. Tú encuentras en la Biblia la palabra crucifixión, porque crucifixión significa muerte en la cruz. Uno que fue crucificado, que fue clavado en una ¿qué? Cruz. Clavado en una cruz. ¿Y la cruz de qué es? De madera. La cruz es de madera, es el madero. Entonces la cruz, la palabra, tienes que poner cuidado que nadie te distorsione la verdad. No permitas que nadie te distorsione la verdad. Madero y cruz es lo mismo. Son travesaños simplemente. Dos travesaños, pero es un madero. Porque está compuesto de ¿qué? Madera. Cuando tú tienes la convicción de que Él murió en esa cruz, y en esa cruz sucedió el intercambio, y tú quieres la vida eterna que se da en el intercambio, tú tienes que morir. Tú puedes decir, no, yo no quiero morir, yo más bien lo que voy a hacer es que voy a darle todo mi dinero a los pobres. O yo todos los días voy a tocar puertas y voy a entregar mensajitos, trataditos o revistas, todos los días de casa en casa. O lo que voy a hacer todos los días es rezar los 1000 Jesuses. O lo que voy a hacer todos los días es, ay, voy a dejar de comer carne de cerdo, me voy a poner de blanco, voy a hacer esto. Mira, tú puedes hacer cualquier ceremonia, cualquier ritual, cualquier cosa, pero eso no te va a llevar a morir. Así no muere uno. Si aguanta hasta que esta carne revienta y no soporta más y sale después como esos perros que toda la vida los mantenían amarrados, los sueltan y sale y por allá se estrella. Esta carne solamente puede ser sojuzgada y vencida por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:13, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién puede lidiar con esta carne que desea pecar? ¿Quién puede lidiar con esta naturaleza pecaminosa de nosotros, los seres humanos? Solamente el poder del Espíritu Santo, solamente la muerte de Cristo en la cruz. Porque dice la palabra que Él venció el poder de la muerte sobre tu vida y sobre mi vida. Y así dice, al final podemos, con mucho gusto, aquellas personas que tengan preguntas o algo, al final con mucho gusto, porque necesito terminar. Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 5 dice la palabra que debemos hacernos uno. Si tú no participas de la muerte de Cristo, si tú no mueres, literal, mi amigo, tienes que morir junto con Él. Tienes que morir con Cristo. No suicidarte. Morir con Cristo es que tu naturaleza tiene que morir. Se acabó. No sé cómo lo vas a hacer, si a cuotas como en las tarjetas de crédito, o lo vas a hacer de una, o dentro de 20 años, yo no sé. Si inclusive puedas tener vida para arrepentirte en esa época. Eso es voluntario.
Pero hasta el momento en que tú no crucifiques esa vieja naturaleza, no te despojes de ello y no mueras a los deseos pecaminosos de tu carne, ahí no hay nada. ¿Cómo podemos? Entonces dice la palabra, tenemos que ser uno participando de su muerte. O sea, fe y decisión. Primero, ¿por qué te lleva la vida eterna estos dos conceptos? ¿Y por qué te hablo tanto de la cruz y de la crucifixión? Porque ahí donde está la clave. Ahí está la clave del Evangelio. Que tú creas que Jesús murió crucificado en una cruz de madera. Que tú creas que Jesucristo cumplió la sentencia de muerte que tú merecías, Él la cumplió en su propia vida y murió por ti. Tú tienes que creer en ello, solo en ello, creer en ello y tomar decisiones en tu vida. Yo le preguntaba, Señor, si yo quiero ser uno con Cristo, o estoy hablándole a la gente de que la vida eterna solamente es posible cuando uno se hace uno con Cristo. Mira lo que él dice la palabra. Solamente si tú te haces uno con Cristo. Esto también rebate mucho esa teoría unitaria de que Dios es uno y que Padre y Espíritu Santo, que eso no existe. Eso sí existe. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te lo repito, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así lo dice la palabra. San Juan capítulo 17. Te voy a leer. ¿Cómo nos podemos hacer uno con Cristo? Si tú estás aquí es porque sé que tú anhelas esa vida eterna. Juan 17 dice en el versículo 3, en Juan 17, te recuerdo, el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo estaba hablando con los discípulos. Y en un momento determinado, Él levanta una oración. ¿A quién le ora Jesús? Le ora al Padre. Entonces ahí ya estamos de entrada diciendo que el Padre no es el mismo Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Son dos personas distintas, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Listo. Desde ahí ya nos ponemos de acuerdo para poder continuar adelante. Entonces Jesús le estaba orando al Padre y le decía al Padre... Tú puedes leer después en tu casa todo Juan capítulo 17, porque es la oración que Él le hace al Padre para que cuide a los discípulos. Y a los que van a creer de en adelante hace una oración por nosotros. Es una oración que es una oración profética, o sea, que se extiende hacia todas las generaciones de la humanidad, todos los que íbamos a creer por la palabra de los apóstoles, nosotros. Somos resultado de la predicación del Evangelio que viene de generación en generación, ¿cierto? Entonces dice acá que el Señor Jesucristo estaba orando al Padre. En el versículo 3 le dice lo siguiente: esta es la vida eterna, que ellos te conozcan. ¿A quién? Al Padre. Él dice, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces mire que son dos personas distintas. No está hablando de que Dios es uno y que Jesús y el Espíritu Santo son nombres de Dios. Esa doctrina es falsa. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Pues en eso estamos de acuerdo. Y si no, entonces tiene que decirle al Señor que le revele, porque que no está de acuerdo con la palabra, tiene un problema. No que esté de acuerdo, a mí me interesa que usted esté de acuerdo conmigo, a mí me interesa que usted esté de acuerdo con la palabra. ¿Sí o no? Porque uno puede estar equivocado. A mí me interesa que usted esté de acuerdo es con lo que dice Dios, no conmigo, sino con lo que dice Dios. ¿De acuerdo? Dice acá la palabra, ¿cómo ser uno? Juan 17, 21. Pongan cuidado lo que dice acá. Padre, Jesús está hablando y dice, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, como tú estás en mí y yo estoy en ti. Sean uno. No quiere decir que el Padre y el Hijo es el mismo. Pues entonces podemos decir que usted y yo somos el mismo Jesucristo. Eso es falso. Está hablando de una unidad de comunión. No de que usted y yo nos fundimos y somos la misma persona. Para nada. De esa unidad no está hablando.
hablando él? Está hablando de una unidad de comunión, porque el Padre y el Hijo siempre fueron uno en comunión, pero eran dos personas. Ahí está la diferencia. Y dice, para que los que crean en mí sean uno. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Distorsionar la escritura para que salgan muchas doctrinas y no podamos ser uno, porque unos predican una cosa y otros dicen otra. ¿Te das cuenta? Entonces es un ataque del diablo para que no seamos uno. Pero lo que Jesús nos había dicho, para que seamos uno. Es el deseo de Dios, que seamos uno con Cristo. Que seamos uno. Si nosotros somos uno, a través de la fe, ¿para qué somos uno a través de la fe? Como dice Juan 17:3, para que recibamos vida eterna. Pero ¿cómo puedes, ponga cuidado, cómo puedes tú ser uno con Cristo si no te has despojado de tu naturaleza pecaminosa, si no has muerto en la cruz también? Ahí está el asunto, porque Dios no puede habitar donde está el pecado. Entonces, mientras nosotros sigamos practicando el pecado, nunca podríamos ser uno con Cristo. Las religiones te pueden enseñar, tú puedes hacer buenas obras, tú puedes hacer tales y tales cosas, y eso te limpia, paga indulgencias, cumple penitencias, hace esto y aquello. Las religiones son expertas en mostrarle a la gente otros caminos para que se sientan bien con Dios. Pero lo que la Biblia me enseña, no la religión, lo que la Biblia me enseña es que solamente hay una manera de ser uno con Cristo. Si yo no me despojo de mi naturaleza pecaminosa, yo no me puedo unir a Cristo. No me puedo unir, ¿sí o no? No puedo unirme. Eso es como, hablando en términos civiles, si un hombre legalmente tiene registrado en la notaría su matrimonio con una señora, él no puede ir mañana a decirle al notario, ¿sabe qué, don notario? Me voy a casar con esta otra muchacha. Miran los registros, qué pena señor, pues usted ya está casado. Ay, entonces no me puedo unir en matrimonio. No puede, pues ya soy otra. ¿Sí ve? Entonces usted está allá o está acá. Entonces la unión con Cristo solo puede ser posible cuando tú ya no tienes otro Señor en tu corazón. ¿Y cuál es ese Señor que tú y yo teníamos? El diablo. Porque hacíamos lo que él decía que hiciéramos. Entonces solamente despojándose de esa naturaleza tú puedes ser uno con Cristo. Ahí es donde tú recibes vida eterna, porque moriste. ¿Cómo morir? Tú mueres no cuando te suicidas, tú mueres es cuando te despojas esa naturaleza pecaminosa. Y tú le dices, muere, nunca más. Y te despojas para siempre de esa naturaleza pecaminosa. Ahí es donde realmente te puedes hacer uno con Cristo. Uno con Cristo. Sigo entonces, la vida eterna es el resultado de yo hacerme uno con Cristo. Ser uno es creer y tomar la decisión de morir. Yo no me puedo hacer uno con Cristo si no he muerto al pecado. Porque hay canciones por ahí de pronto en la misa, ay, que somos uno en Cristo, somos uno, uno somos, nada. Tú no eres uno si no abandonas tu naturaleza, así te la pasas cantando. El asunto aquí no es de lo que tú cantes, el asunto aquí es de lo que tú decidas hacer. Eso es de hacer. Nosotros acá en el eje cafetero somos de descendencia paisa. Y por eso tú me entiendes, porque nosotros somos diciendo y haciendo, así somos. La cultura nuestra es diciendo y haciendo, ¿sí o no? Entonces, en el Evangelio es igual, con Cristo las cosas no son diferentes. O estás o no estás. Vuelvo y te repito entonces, la vida eterna es ser uno con Cristo. Soy uno con Cristo cuando tomo la decisión de creer y decido morir. Y yo muero en el momento en que esa sentencia en la cruz del Calvario es pagada por Él. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz del Calvario pagó la sentencia que tú y yo merecíamos pagar. Él pagó la sentencia de muerte, porque Él murió por ti. Él murió, tú merecías muerte, yo merecía muerte, nosotros merecíamos morir, nosotros no merecíamos estar por aquí andando, merecíamos la muerte, porque dice la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23.
Y el que le da rabia lo quiero con todo mi corazón, me perdona, lo respeto, pero así dice la palabra, yo no la puedo cambiar. La paga del pecado es la muerte. Ahora, si tú aceptas lo que Cristo hizo parte. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz y literalmente recogió la sentencia de muerte que había sobre la humanidad. Pero solamente esa liberación y vida eterna se hace efectiva en la vida de cada uno de nosotros cuando cada uno, porque esto es individual, no es tu abuelita pagando misas ni rezando mil Jesuses, cada uno individualmente, desde su propia iniciativa, se acerca a Cristo y le pide por sus pecados. Si te acercas y lo haces, la deuda está saldada por la crucifixión. La deuda está saldada desde el momento en que Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu y pum, y quedó listo. Desde ese momento la deuda fue pagada. Por eso Jesús, antes de morir, Él dijo algo importantísimo. Antes de morir Jesús dijo, consumado es. ¿Sabes qué quiere decir consumado es? Ya fue pagado el precio. Yo lo pagué. Aquí está. Como cuando alguien saca los fajos de billetes y va a la tienda donde tú tienes en el cuaderno, ña Pepita, la deuda de todas las cosas que sacaste de la tienda. Y llega alguien y dice, yo pago por él. Consumado es. La deuda ha sido pagada. Y tú tienes que creerlo. Pero creerlo no es que tú veas las películas de Semana Santa. Eso no es creerlo. Creerlo no es que tú cada año salgas detrás de una imagen en procesión. Creerlo no es que tú hagas y practiques cosas como te dicen por ahí las religiones. Lo que realmente tú tienes que hacer es participar de su muerte. Si no participamos de su muerte, no hay vida. Si no participamos de su muerte, no hay intercambio. Te lo pierdes. Porque ese intercambio ya se hizo. Pero eso no es como enseñan en algunas religiones. No, Cristo pagó por nosotros, por todos. Ya no existe el pecado fue eliminado. No fue eliminado. Mientras alguien practique el pecado, para él existe el pecado. Pero tú tienes que hacerte uno con Cristo. En este momento, yo quiero hacerle una invitación a las personas que se han acercado. Si tú quieres ser uno con Cristo. Algunos me dirán, ay, pastor, yo sí quisiera. Pero es que enfrentar estas tentaciones y estos deseos de la carne, esto es muy duro. Recuerda lo que dice Romanos 8:13. Si con la ayuda del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Tú no puedes en tus propias fuerzas renunciar al pecado. Tú no puedes en tus propias fuerzas vencer el poder del pecado. El poder del pecado ya fue vencido, pero fue Cristo quien lo venció. Lo único que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer es tomar una decisión. Ahí sí Dios no puede intervenir porque es libre. Repite conmigo, libre albedrío. Libre albedrío. Es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Dios no la va a tomar por ti. Él venció el pecado. Y Él te va a dar el poder para hacerle frente al pecado y vencerlo. Para que tú ya no sigas esclavo de la droga. Para que ya no sigas esclavo del alcohol. ¡Qué pereza! El diablo, tú trabajas como un burro toda la semana. Y el fin de semana el diablo te exprime, te chupa todo lo que te trabajaste. Y el lunes otra vez, todo carichupado, todo ojeroso, y sigue otra vez y trabajando para el diablo. Lo mismo la droga, lo mismo la prostitución, todo esto. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes, hasta cuándo los seres humanos, todos nosotros, estaríamos dispuestos a que el diablo nos siga controlando la vida, que Satanás siga impidiendo que nosotros salgamos adelante? A veces por ahí reparten unos volanticos de un brujo, venga, le resolvemos su situación en 24 horas. ¿Cuál le resolvemos? Uno no puede echar fuera a Satanás con Satanás. La respuesta no está en la brujería. La respuesta no está en las religiones. La respuesta está en Jesucristo, en que tú creas que Él fue crucificado. Así digan que no, crucificado en un madero. Crucificado, una cruz, y Él murió. Tenía marcas en las manos. Tenía marcas en las manos y en los pies. Crucificado.
Si él no hubiera sido crucificado, digamos, en un palo, como dicen algunas religiones, imagínate entonces en un palo lo cuelgan con unos lazos, ¿sí? Y entonces ¿dónde me metes tú lo que dice Lucas 24? ¿Cómo me explicas tú cuando Jesús le dice a Tomás, mete el dedo en las marcas de mis manos, de los clavos? ¿Murió amarrado en un madero o crucificado? Fue crucificado. Entonces ahí no hay discusión. Pero la discusión no es esa. El punto es que tú tienes que tomar una decisión. Tú debes tomar una decisión en el día de hoy. Si tú dices, no, todavía no, eso es una decisión tuya. Pero yo te digo, sabiendo que Cristo ya hizo ese intercambio en la cruz, ¿para qué nosotros vamos a esperar? Cuando recibes vida eterna, nunca más le vuelves a tener miedo a la muerte, te lo garantizo. A ti no te da miedo. Y la muerte nunca más se vuelve a enseñorear de tu vida. Tú partes de este mundo cuando sea el momento en que Dios te lleve en sus brazos. Así es. Pero se acaba ese miedo de que me van a quitar la vida y que el temor a la muerte. Y mucha gente recurre a los brujos y todo, que para que les haga rezos y les cierre el cuerpo y yo no sé qué, que para que no los maten, que para que... Mire, ni el brujo ni la brujería. Es Jesucristo el que venció el poder de la muerte. Y es el único que nos puede hacer libres. Así que te pido para que vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás.